Muy bien, hoy en esta mañana estaremos tocando un tema más acerca de la vida de José. El tema que hoy nos toca tratar es la copa de José. ¿Qué es la copa de José? ¿Cómo podríamos titular este pasaje de la palabra de Dios? Bueno, aquí podríamos hablar de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, evidenciando un verdadero arrepentimiento. La copa de José se convierte en una evaluación sobre la vida de sus hermanos, si realmente ellos se habían arrepentido en sus vidas de lo que años atrás habían hecho. Y este es un pasaje que es sumamente interesante por eso y revelador sin duda en cuanto a cómo es el corazón cuando está realmente arrepentido de su pecado y reconoce su condición de culpabilidad delante de Dios. Y esto se va a evidenciar, como decíamos, en un cambio de actitud. Veamos a continuación este capítulo 44 que hemos leído y cómo se nos muestra un corazón cambiado y que reconoce su condición espiritual. Empecemos viendo la copa de José puesta en el saco de Benjamín. Hemos leído el pasaje, lo tenemos fresco en nuestra mente, y vemos que José, en primer lugar, ordena poner la copa, su copa, en el saco de Benjamín. La pregunta es, ¿cuál era la razón, el móvil, la motivación y el propósito de José para hacer algo así? Sin duda, José tenía como objetivo poner a prueba a sus hermanos. José quería probar el corazón de sus hermanos y entonces hace poner a propósito la copa suya, nada menos esa copa en la cual él bebía, en el saco nada menos de Benjamín, el menor, con el único propósito de ver cuál sería la reacción de sus hermanos cuando se descubriera esto frente a este hecho escandaloso, frente a este hecho terrible para la vida de ellos y su imagen frente al Señor de toda la tierra, que era José en ese momento. Y entonces, eh, pero no solo eso, sino cuál sería la reacción ante un hecho totalmente injusto, porque ellos sabían que no habían cometido delito alguno. Estaban seguros, sus conciencias estaban limpias, pero esto iba a generar una acusación injusta. Y José buscaba probar el corazón de ellos. Esto es muy interesante, hermanos, porque José, cuando fue vendido por sus hermanos, fue probada su vida ante una situación injusta que él vivió. Esto es bien interesante. Ahora, acá hay un detalle en el verso 5 que vale la pena resaltar. Miren lo que dice el verso 5. No es esta la copa en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis. Esas fueron las instrucciones que daba José a su mayordomo, que debía decirles a sus hermanos cuando los alcanzara. La copa de la adivinación. Curioso. José le da un mensaje específico a su mayordomo y debía decirles estas cosas cuando los alcanzase. Y es curioso que les haga mención de su copa como aquella que posee el poder de adivinar y por supuesto también podría adivinar que se la habían robado.
¿Qué pone de manifiesto esta declaración dentro de la estrategia del corazón de José? Pone de manifiesto la intención de José para con sus hermanos. Él quiere saber a ciencia cierta si ellos realmente han cambiado y se han arrepentido de lo que le hicieron a él hacía ya más de 20 años atrás. La copa de la adivinación. Interesante. Es como que la copa de la prueba, la que va a sacar a la luz las intenciones del corazón de sus hermanos. Esa es la copa. Y por eso esta copa es tan importante, hermanos. Porque todos en nuestra vida podríamos tener una copa así, que va a sacar a la luz las intenciones de nuestro corazón con relación a otros, con relación a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros jefes de trabajo. Todos en algún momento vamos a ser probados por la copa de Dios. Ojo, porque Dios desea conocer nuestro corazón en lo más íntimo y quiere trabajar en él. Dios desea que nuestro corazón esté en la perspectiva correcta. Y vamos a ver cómo José es usado por Dios para bendecir a sus hermanos. Ya hemos visto la copa de José puesta en el saco de Benjamín. En segundo lugar, veamos la copa de José y sus implicancias, precisamente de lo que estamos hablando. En el verso 6 se muestra que, bueno, el mayordomo los alcanza y les dice todo lo que ya hemos escuchado. Y la copa fue, en primer lugar, motivo de acusación de robo a los hermanos de José. Los hermanos se defienden ante tal acusación. Y es muy curioso porque, si ustedes se dan cuenta, los hermanos aseveran con total seguridad que ellos no han robado la copa. No la han robado. Y es más, dice, y ellos, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, o sea que el dinero que hallamos, y le cuentan, ¿no? Nosotros trajimos el dinero que hallamos anteriormente, lo hemos vuelto a traer. ¿Y cómo vamos a hurtar plata y oro de vosotros? Estaban totalmente seguros que ellos no habían no cometido un tal delito. Estaban seguros de su inocencia. Y los hermanos proponen servidumbre o muerte a quien robó la copa. Verso 9. Aquel de tus siervos en quien fuere allá la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, el mayordomo, ¿no? Ellos le dicen esto al mayordomo, que él podía revisar los costales y si encontrara algo en ellos se convertirían en sus esclavos. Y esta era una total declaración de confianza que ellos no habían hecho nada malo, nada semejante a lo que se les acusaba. Hermano, imagínense, es como que el que no la debe no la teme. Y bueno, sucede lo que ya hemos leído, ¿no? La copa de José es encontrada en el saco de Benjamín. Terrible, terrible situación que se genera ante este hallazgo terrible. Y este fue el momento más difícil que los hermanos de José pudieron experimentar. Se quedaron estupefactos, se quedaron helados. El relato, el pasaje, el término acá
que habla, dice, y la copa fue hallada en el costal, verso 12 al final. Verso 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos. ¿Saben qué significaba eso? Era un acto de terrible aflicción. Se quedaron estupefactos, se quedaron sin saber qué decir. Rasgar sus vestidos era una acción de dolor, de terrible aflicción interna, de terrible pesar por lo que ahora podría venir. Ellos no podían creer lo que les estaba sucediendo ahora. Y entonces se ven obligados a regresar a Egipto para dar cuenta de la copa encontrada. Y imagínense ustedes, hermanos, ese trayecto a Egipto, mientras iban pensando en lo que iba a suceder cuando se presentaran delante del Señor de la tierra, José, ya habiéndose llevado precisamente su copa. Y José les increpa. ¿Por qué le habían pagado de esa mala forma habiendo recibido tanto bien de su parte? Y es más, José les hace saber que él es un hombre que sabe adivinar. Esto es curioso, miren ustedes ahí el verso 13 en adelante. Verso 15, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Ante esta declaración de José, es interesante, escúcheme mi hermano, es interesante y asombroso que sea Judá quien tome la palabra en nombre de sus hermanos y solo reconozca que no tienen nada que decir por tal hecho, que son culpables. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ellos no se defienden, ellos no empiezan a decir, no, mire, señor, nosotros, esto ha sido una patraña. No, no, no tienen nada que decir. Se declaran culpables. Judá toma la palabra, no se justifica, ni le echó la culpa a Benjamín, ni lo rechazaron como habían hecho antes con José muchos años antes. Al considerar los antecedentes, este es un reconocimiento asombroso, asombroso. Había comenzado a producirse un verdadero cambio de actitud en los hermanos de José. La evidencia se estaba dando. Y ante esta situación que José provocó, porque José la provocó, con un objetivo definido, José deseaba ver si sus hermanos eran capaces de ver la mano de Dios en sus vidas cotidianas. Aún en las cosas que parecían injustas, aún en el infortunio y aún en la muerte. José deseaba ver si ellos eran capaces de ver la mano de Dios actuando en sus vidas cotidianas. Y escúcheme bien, hermanos, la semana pasada hablamos de dos perspectivas, la perspectiva vertical y la perspectiva horizontal, que muchas veces nosotros tenemos una perspectiva de la vida solamente horizontal, donde Dios no está inmerso en todo lo que pasa y en el cumplimiento de planes y propósitos. Pero José quería ver si sus hermanos estaban pudiendo ver su enfoque vertical de la vida,
si ese enfoque vertical era claro para ellos. Y miren ustedes, seguidamente de la boca de Judá sale una confesión categórica. ¿De quién? De quien se había echado la culpa sobre sus hombros. Miren ustedes lo que dice. Entonces, 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Saben lo que está diciendo Judá? Hemos sido descubiertos delante de Dios. Somos culpables. Nuestra iniquidad ha quedado al desnudo. Judá está reconociendo que Dios está interviniendo en sus vidas. Está pudiendo ver la dimensión vertical en su vida. Sin duda alguna, Judá se ha trasladado a 20 años atrás con esta declaración. Cuando sin justificación alguna vendieron a José, su hermano, y después de esto nunca más supieron de él. ¿Me está entendiendo? Judá con esta confesión empezó a darse cuenta que Dios no había perdonado una falta de la que no se habían arrepentido. Ante esta situación puesta al descubierto, Judá le hace saber a José que a partir de ese momento serían sus siervos, así como también Benjamín en quien fue encontrada la copa. Miren ustedes, hay un cambio tremendo en la vida de José y de Judá y sus hermanos. Y ante ese ofrecimiento de Judá, José responde, ¿no? Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue allá la copia, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Y miren, hermanos queridos, escúcheme bien. Judá había pasado la primera prueba, aquella que demuestra mi correcta perspectiva vertical. Dios es quien está evidenciando en cada día de nuestra vida y en sus detalles, por difíciles que estos nos resulten o injustos que estos sean, Dios es quien está evidenciando su presencia. Y José se da cuenta que ahora Judá es consciente de esa dimensión vertical. Dios está interviniendo. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Pero ya no solamente se cumplió la primera prueba, si es que ellos se habían dado cuenta que hay una dimensión vertical donde Dios interviene. Ahora Judá y sus hermanos serían probados en la perspectiva horizontal, porque ¿a quién escogerían? ¿A Benjamín o a ellos mismos? ¿A quién escogerían? Y vemos que Judá intercede por Benjamín. Y entonces Judá, verso 18, se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Después de la declaración de José que él nunca haría tal injusticia de castigar a quienes no lo merecen, se inicia un dramático discurso que ha sido reconocido por muchos eruditos bíblicos como toda una
elocuente defensa de la vida de Benjamín y con sus razones y justificaciones contundentes. Este es un pasaje conmovedor, hermanos queridos, conmovedor, querido amigo, donde un hermano mayor defiende a su hermano menor de una forma contundente, donde pone su corazón. Es Judá, 20 años más tarde, quien va a decir todo esto a favor de Benjamín. Judá, escúcheme bien, quien sin ningún remordimiento dijo 20 años atrás, ahí viene el soñador José, vamos a matarlo y decimos luego que una fiera lo devoró. Ese mismo Judá ahora está defendiendo con toda su alma y corazón a Benjamín, su hermano. Ese Judá que poco después dijo, mejor vendámoslo a los traficantes de esclavos. ¿Para qué mancharnos las manos con su sangre? Ese mismo Judá estaba él ahora suplicando por su hermano Benjamín. Tremendo, ¿no? Había habido un cambio. Y la copa de José en cuarto lugar y la evidencia del cambio. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que Judá muestra también no solamente una defensa de Benjamín, sino una preocupación por su padre. Verso 29, miren ustedes, ya casi terminando, y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no lo vea el joven morirá. Ahora también podemos observar que Judá está suplicando por su padre, a quien pocos años antes no le hubiera interesado en absoluto qué pensaría ni qué le sucedería. En Judá se ha gestado una transformación en el corazón de Judá. Pero no solamente eso, Judá ofrece sustituir a Benjamín. Miren verso 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Miren ustedes, ese Judá que sin ningún desparpajo dijo, vendámoslo y digamos nuestro padre que lo devoró una fiera, es ahora el que sale adelante a defender, a mostrar preocupación por su padre y a ofrecerse como sustituto por Benjamín. Este mismo hombre está demostrando una actitud de sacrificio. Tómame en su lugar, pero envía a Benjamín a casa. Yo no puedo soportar la idea de ver a mi padre le sobrevenga este mal. Sin duda, este hombre ha cambiado, no es el mismo. Hermanos queridos, indudablemente Judá y sus hermanos se estaban convirtiendo en unos hombres transformados y José se dio cuenta de eso. ¿Se da cuenta por qué la copa de José es tan valiosa? El arrepentimiento había hecho su obra. Ellos habían aprobado las dos partes del examen. Habían podido visualizar la perspectiva vertical en sus vidas, donde Dios interviene y nos hace ver que Él está presente aún en las circunstancias más oscuras, difíciles e injustas de nuestra vida, obrando su perfecta voluntad y propósito. Puedes ver en tu vida la dimensión vertical donde Dios está interviniendo en tu vida, aunque no sea lo que más tú anhelas enfrentar. Pero también estos hermanos de José aprobaron la perspectiva horizontal, al no pensar en sí mismos, sino en los demás
y en este caso en Benjamín y en su padre Jacob. Y ellos asumieron una actitud de sacrificio, ofrendando sus vidas y renunciando a sus propios anhelos por amor a los demás. Te das cuenta que hay dos dimensiones en la vida donde tenemos que evidenciar cambios en nuestra vida, donde podamos decir, Dios es una realidad en mi vida, aún en mis momentos más difíciles y oscuros, y eso no quita que yo tenga que mostrar mi fe horizontalmente, mostrando amor sacrificial. ¿Cuáles o cuáles evidencias revelan tu nuevo nacimiento en Cristo? Mi nuevo nacimiento en Cristo. ¿Qué evidencias revelan tu nueva vida en Cristo? ¿Cómo lo evidencias, por ejemplo, en tu manera de hablar? ¿Tu hablar es el mismo que antes de que tú conocieras a Cristo? ¿Ha habido cambios en tu manera de hablar, de expresarte? Muchas veces justificamos nuestra manera de ser como que a mí me tienen que aguantar como soy. No, mi hermano. Si tú eres un cristiano, tienes que dejarte transformar por el poder del Espíritu de Dios. A mí me aguantan así, yo nací así y así me muero. Eso no es bíblico, querido hermano. ¿Cómo lo evidencias en tu comportarte en tu hogar? Por ejemplo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo evidencias tus cambios en tu vida de hogar? Tu vida en Cristo, ¿cómo la evidencias? ¿Hay cambios? Hermano querido, la copa de José es una copa que va a probar nuestra vida a todos los creyentes también, porque es la copa de Dios. ¿Cómo lo evidencias en tu centro de labores y estudios? La gente puede ver en ti la presencia de Dios, el amor de Dios. ¿Cómo lo evidencias en tus relaciones interpersonales? ¿Eres alguien a quien la gente ama? ¿Eres amable? Y cuando digo amable no hablo de amabilidad. ¿Eres fácil de amar porque tienes algo que te caracteriza como lo tuvo el Señor Jesucristo? ¿Sabes? El Señor Jesús fue amable. Fue fácil amar a Jesús. Tenía un magnetismo en su corazón que atraía a la gente. ¿Hay eso en tu corazón o tú alejas a las personas? ¿Y cómo evidencias tu vida de cambio, tu vida de fe y tu relación con Dios en tu manera de trabajar? ¿Eres el trabajador del mes, del día y del año? No porque trabajes para que te vea tu jefe, sino porque trabajas para que te vea el Señor, porque eso implica cambios en la vida. ¿Y cómo lo evidencias en tu manera de servir al Señor y a los demás? Hermanos, son preguntas que tenemos que respondernos porque la vida cristiana es una vida práctica, es una vida del día a día. A mí me impresiona la vida de José. José pasó por situaciones sumamente oscuras. Su vida nunca se oscureció, siempre brilló. En su corazón había gratitud, había fe. No era un fatalista, no era un pesimista. Podía ver la vida en la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Eso quería ver José en sus hermanos y lo pudo ver. ¿Tenemos una verdadera preocupación por el bien de nuestro prójimo?
Te conmueve la situación de las personas que están alrededor, que sufren, por ejemplo, bullying, desprecio, discriminación o injusticia. ¿Te conmueve o no te interesa la dimensión horizontal? Hermano querido, el apóstol Juan va a decir, si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, pues me engaño, porque a Dios a quien no veo, ¿cómo puedo decir que lo amo cuando tengo a mi hermano a quien veo y no le demuestro mi amor? Estamos dispuestos a predicarles del amor de Cristo, quien ha traído a tu vida precisamente aquello que ellos tanto necesitan. Eso también es amor horizontal. Yo quiero predicarle a Él porque Él necesita lo que yo antes es- no tenía. Sí, mis hermanos. José pudo ver en sus hermanos cambios trascendentales. Y Dios quiere ver cambios en nuestra vida también. Pero no se puede iniciar el cambio a menos que que le entregues tu vida a Cristo. Tú, mi querido amigo que me escuchas, si tú no le has entregado tu vida a Cristo y deseas ver cambios en tu vida, dejar los rencores, las amarguras a un lado y ver que Dios es un Dios interesado en tu vida, que tienes tú una vida, una dimensión vertical de la cual tienes que darte cuenta que hay un Dios que te ama y que está dispuesto a hacer su obra en ti, eso solo empieza cuando le entregas tu vida a Cristo y podrás experimentar un verdadero cambio que traerá paz, gozo a tu corazón, a pesar de las circunstancias que te toquen vivir. Vamos a orar, vamos a orar. Y ahí donde estamos, dile al Señor, Señor, yo quiero dar evidencias de tu obrar en mi vida. Me he dado cuenta que hay dos dimensiones en las que yo tengo que vivir. La dimensión vertical, donde tú obras, donde tú estás presente, aún en los momentos más oscuros y difíciles de mi vida, porque quieres cumplir un propósito. Y tú también quieres que sea consciente de la dimensión horizontal donde me has puesto aquí en esta tierra para mostrar tu gloria y mostrar tu presencia y tu amor a quienes lo necesitan. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el Dios que nos desafía y nos espera para tener vidas que realmente te muestren a ti. Y Señor, tú siempre vas a probar nuestra vida, los cambios, la evidencia de nuestro cambio, de una vida piadosa y de fe. Y eso se tiene que evidenciar en el día a día. Y Señor, en esta mañana queremos orar para que tú nos ayudes a mostrar vidas que den a conocer tu presencia en nosotros. Tú que eres un Dios de amor, un Dios de humildad, un Dios de gozo, de paz. Tú ese Dios quieres que mostremos en nuestra vida. Quizás la gente no nos escuche, pero sí nos verá y se interesará por saber por qué somos como somos. Pero eso será a menos que lo vivamos y lo mostremos aún sin palabras, ¿sí? Y Señor, en esta mañana, si hay alguien que quiere venir a Cristo y entregarle su vida y empezar una nueva relación de amor contigo, te pido que tú obres en su vida y que esa persona pueda abrir su corazón a Jesucristo y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, hazme una nueva persona, quiero vivir para ti, quiero tener el gozo y la paz que solo tú puedes dar. Señor, te entrego mi vida. Y a todo aquel que haya orado así, Señor, bendícele. Dale la evidencia de tu presencia ahora morando en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Te adoramos, te alabamos. Permítenos vivir
en esas dos dimensiones a las cuales tú nos has llamado a vivir y a entender y a poder apropiarnos de esa realidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.